Amigos, ahora, para muchos es uno de los paraísos terrenales. Es donde la selva de hormigón pierde su huella y comienza un sendero natural, el camino de la naturaleza. Las Islas Galápagos, miren nomás, qué maravilla. Famosas por el gran número de especies estudiadas por Charles Darwin y por los científicos que hacen de la flora y fauna su pilar en la concepción de la teoría de la evolución. Una nueva herramienta ahora nos da la oportunidad de hacer recorridos que nunca nos hubiéramos imaginado. Y precisamente por eso esta noche, en Tecnología Sin Límites, aquí, nos acompaña vía Skype desde Sao Paulo, Brasil. ¡Qué envidia! Bueno, buenas noches, Emanuel Evita, gerente de comunicación global y asuntos públicos de nada menos que Google. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué horas son? A ver, ¿qué horas son allá? Son las 12:42 de la madrugada. Dios mío, o sea, ya es sábado tempranito, de repente se nos va a bailar en cuando terminemos, ¿verdad? Pero bueno, díganos una cosa, Emanuel, ¿cómo opera y por qué es novedoso, ¿no? Esto de la tecnología utilizada en Street View Tracker de Google? Sí. Cuando comenzamos el proyecto de Street View en 2007, usamos un equipamiento de cámaras que montamos encima de carros para recorrer las ciudades y lugares turísticos, pero después de un tiempo queríamos un poco de más flexibilidad para llegar a lugares que no se consigue llegar con carros. Entonces montamos un equipamiento encima de una mochila para poder entrar en lugares reservas naturales, monumentos nacionales. Ajá. Y lugares como las Islas Galápagos. Y tengo entendido que esto va a ayudar a los científicos, ¿correcto? Los investigadores. Sí, estamos trabajando junto con la Fundación Charles Darwin, que estudia la ecología y el ecosistema de ese lugar tan importante, y ellos van a usar las imágenes para llevar para frente sus estudios de los impactos ecológicos, etcétera, en la localidad. Increíble, o sea, y bueno, y hablemos un poco más, ¿no? El objetivo de Google al hacer accesible estas imágenes, porque todos los usuarios pueden verlo, ¿no? A través de Internet. Sí, la cosa bien interesante de la Internet es una gran fuente de información educativa, información didáctica y cultural, Sí. y nosotros queremos llevar a toda esa riqueza al usuario, igual que no tenga el dinero para comprar el billete para llegar para todos estos lugares maravillosos. Entonces, era parte del motivo, llevar el paraíso y lugares importantes al usuario, y llevar al usuario a esos lugares a través del Internet. Y me imagino, o sea, porque todo es acceso, ¿verdad? Y dígame, no sé, alguna experiencia fuera de lo normal, o sea, algún problema en lo que estaban tratando de grabar todo, no sé, una anécdota. Siempre son proyectos que tienen logística bastante complicada. En esa captura de imágenes de las islas, llevamos dos trackers, uno para capturar imágenes en la tierra, otra que colocamos en un barco para capturar imágenes de la costa, y también otro equipamiento que llevamos debajo del agua. Sí, es lo que estábamos viendo. Sí, y fue muy impresionante. Yo, infelizmente, desafortunadamente no conseguí ir, pero el equipo que fue se quedó ahí tomando imágenes por 10 días. Fue una experiencia maravillosa. Me imagino, pero ¿cómo es eso que no lo invitaron? ¡Ja! Será para la próxima, ¿verdad, Emanuel? Bueno, sí, ¿verdad que sí? Y por favor, me llama, porque yo encantada de ir y acompañarlos. Muchas gracias, Emanuel, por estar con nosotros desde Brasil a esta hora, que es tarde para allá. Obrigado, como dicen en portugués. Bueno.